¿Qué tal, queridos amigos? Ayer, sábado, fue evidente quién será la candidata del Frente Amplio Opositor o la coordinadora por el momento. Ya saben ustedes que este nuevo modelito para escoger a los candidatos a la presidencia ha sido, si no único, sí bastante complicado. El caso es que la señora Beatriz Paredes, en un momento decisivo, en su última intervención, en el último foro del Frente Amplio Opositor, dijo textualmente: si yo no declino fue porque, si yo no decliné, eso daba a entender que ella había participado únicamente en calidad de comparsa, que ya los dados están echados a favor de Xochitl Gálvez. Esto era evidente desde hace ya un mes y medio, cuando surgió el volcán Xochitl, imparable, con su lava prácticamente inundando toda la República Mexicana. Sin embargo, hago hincapié en ello: Xochitl, no te confíes, porque yo ya he visto que en muchos rincones del país hay personas que ni siquiera han escuchado tu nombre, aunque parezca increíble, aunque creamos todos los que estamos en comunicación con internet y que vemos los periódicos y que escuchamos y dialogamos. No se pueden imaginar qué cantidad de jóvenes me he encontrado que no saben quién es Xochitl, que no han escuchado su nombre. Cuidado con ese punto. No lo descuides, Xochitl, porque si hay un descuido de esta naturaleza, pueden venir muchas consecuencias, como por ejemplo la insistencia del pobre mandante Pelajustán en tratar de animar a Dante Delgado, que está haciendo las veces de esquirol perverso, para que designe a uno de los gobernadores menos evaluados, o mejor dicho, peor evaluados de todos los gobernadores que existen, Samuel García, para que encabece la campaña electoral del Movimiento Ciudadano. Esto sería la última táctica para reducir en 5 o 7% los votos del Frente Amplio Opositor. Una maniobra digna de un rufián. Por eso López Obrador está empeñado en que el Movimiento Ciudadano no vaya a ir con el PRI o con el PAN. Pero si es bastante peor Morena. Si el señor Dante Delgado además fue priista durante muchos años, fue gobernador de Veracruz, fue uno de los alumnos predilectos de la leyenda Fernando Gutiérrez Barrios, y acabó en la cárcel después de su periodo, que fue muy corto porque don Fernando se lo dejó servido al ir a formar parte del gobierno del gabinete de Carlos Salinas de Gortari en calidad de secretario de Gobernación. Ahí estuvo 4 años Dante sin necesidad de convocar a elecciones y acabó en la cárcel. Saliendo de la cárcel tuvo, eso sí, los arrestos y la movilidad política para fundar el Movimiento Ciudadano. Una idea semejante a la que había tenido Manuel Camacho Solís junto con Marcelo Ebrard cuando se les ocurrió fundar el Partido del Centro Democrático, que no tuvo la menor repercusión. Yo recuerdo haber ido a las oficinas de este partido cuando estaba incipiente y estaba solo, era una cosa que parecía un panteón. Y ahí estaba en una oficina del segundo piso, en donde no había más que él, Manuel Camacho. Y en otro lado, Marcelo Ebrard. Y entre los dos se comunicaban creyendo que estaban organizando un nuevo partido. El asunto acabó con que Marcelo Ebrard se lanzó por el Partido Verde para ser diputado y luego ya en la Cámara integró el Grupo Plural. Y ahí se acabó el Partido del Centro Democrático. Pero la idea la retomó Dante y fundó el Movimiento Ciudadano. Esto es lo que no se dice. Y ahora el Movimiento Ciudadano tiene varias figuras. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien ya tomó distancia y digo, yo con esto no jalo, porque Enrique Alfaro, está consciente de que la única manera de
reventar a la Cuarta Transformación que tanto daño nos ha causado, es precisamente apoyando al Frente Amplio Opositor. Pero Dante se está empeñando en que no, en que va a esperar hasta finales de septiembre para designar a su candidato. Dante, qué triste que al final de tu vida política estés pensando en deteriorar la fuerza que puede armarse entre la oposición política para derrotar a un tirano en cierne como el mandante Pelajustán que nos está asfixiando. Cuando todos debemos sumar para tratar de evitar que los votos duros de Morena, que los votos comprados por Morena, con la idea absurda de que te doy los bonos pero me das tu voto, que desgraciadamente ha calado mucho, sobre todo en aquellos lugares en donde no llegan informaciones y no llegan más noticias que las que les dan los llamados siervos de la nación, como si fuera Morelos, este hombre que verdaderamente da vergüenza, que se compare con Juárez, que se compare con Morelos, José María Morelos y Pavón, uno de los héroes más importantes de nuestra patria, y que ahora esté tratando de hacer labores de Esquirol. Por cierto, les digo con toda sinceridad que no es la primera vez que se da este ejercicio al estilo de Morena. También en la época de Miguel de la Madrid, el padre de ese Enriquito que quería ser también candidato y se quedó pues digamos en la semifinal, vamos a decir, alcanzó una buena puntuación. Bueno, pues este sujeto ideó la pasarela de seis elementos que él consideraba, Miguel de la Madrid, que gobernó México, por si no lo saben, de 1982 a 1988, un periodo ensangrentado y brutal por el boom del narcotráfico y otras barbaridades, asesinatos de periodistas entre ellos. Pero bueno, el hecho es que él se inventó el modelito de la pasarela, que consistía en que 6 de los aspirantes a la presidencia que él mismo designó dieran su proyecto o su visión de nación para que se escogiera al que mejor proyecto presentara. Desde luego ya tenía en la bolsa, muy bien amarradito, al que iba a ser su sucesor, Carlos Salinas de Gortari. Pero los otros negociaron claramente con Miguel de la Madrid distintas posturas. El más fuerte era Manuel Bartlett, quien acabó, el más fuerte de los que no iban a ser, digamos, porque Salinas ya estaba seguro. Manuel Bartlett, pues acabó muy bien porque le dieron en la época de Salinas la Secretaría de Educación primero y luego lo designaron prácticamente gobernador de Puebla. Ahí empezó la tragedia de los poblanos. Y esto sin que el señor Bartlett tuviera mayores raíces, mayor afinidad con Puebla, porque su origen es tabasqueño. Luego también se designó a Sergio Ramírez, el famoso procurador, quien tenía una mata de marihuana de ornato en su despacho sin saber que era marihuana. Este es un cuento que les diré después. También estaba Miguel González Avelar, que era secretario de Educación, esposo de Tere Vale, nuestra amiga y compañera, que lo que mejor sabía hacer eran las palíndromas, es decir, redactar al revés libros enteros. Eso parece nada, pero es bastante difícil. Y estaba también Alfredo del Mazo, que se creyó lo que le dijo Enriquito, que entonces era un jovencito, diciéndole que ya había escuchado a su padre decir que él sería el candidato a la presidencia. Y se la creyó. Se la creyó porque venía del hijito del señor de la Madrid. Pero bueno, y finalmente el que era regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, quien tenía, entre otras cosas, la facultad o el privilegio de darle nalgaditas al presidente de la Madrid, hasta el único al que se le permitía semejante privilegio. Y de esos 6 salió el guardadito Carlos Salinas. Igualito está pasando ahora. No me vengan con cuentos de que no se parecen
al PRIAN, cuando han agarrado todos los vicios del PRI y los han agigantado. Lo que está ocurriendo en Morena ahora para seleccionar a su coordinador, luego candidato, el próximo miércoles 6 de septiembre, no es otra cosa que la famosa pasarela inventada por Miguel de la Madrid para tomarle el pelo a los mexicanos que se dejaron tomar el pelo. Porque hay veces que los mexicanos reaccionan antes de las intrigas palaciegas. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.